Listo. Listo, ya podemos empezar. Muy bien, ujú. Buenos días, vamos a continuar con el tratamiento en oncología. Lo siguiente que vamos a analizar es la radioterapia. Ujú. Dale la que sigue, por favor. Muy bien. La radioterapia la vamos a definir como la aplicación de radiaciones ionizantes que va a tener el fin de eliminar todo aquel crecimiento que sea anormal o desregulado. ¿Y cómo se va a producir su efecto? Va a ser mediante la transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas que van a producir así un cambio químico, que es la ionización. Entonces, el efecto principal aquí va a ser la ruptura del material genético de las células, del ADN, y esto nos va a llevar a detener la multiplicación celular y también a producir la muerte celular. Entonces, también hay que recalcar que la sensibilidad o la respuesta a la radiación es diferente para los diferentes tejidos, sean estos tejidos sanos o sean tejidos tumorales. Y la diferencia en esta respuesta tisular a la radiación nos va a generar una ventana terapéutica y esto nos permite eliminar el tejido tumoral y minimizar el daño a los tejidos sanos. Y pues a partir de los avances en tecnología, pues se ha permitido localizar la radiación y se deposite la energía de una forma más precisa. Entonces, dale la que sigue, por favor. La radioterapia va a tener diferentes aplicaciones. Se puede utilizar como un tratamiento curativo en el caso de los tumores que estén localizados locorregionalmente. También se puede utilizar como un tratamiento adyuvante después de la cirugía, o sea, radioterapia postoperatoria, o también neoadyuvante en el caso de que sea preoperatoria. También se puede emplear de forma concomitante a la quimioterapia, esto para que se puedan sensibilizar las células tumorales al efecto de la radiación y se potencie su eliminación. Y Por ejemplo, el también se puede cerviquel utilizar en... espérate, en eso se utiliza en cabeza y Sí, cuello, en laringe y en cervicuterino, en esa forma. Y funciona de ok. maravilla, preservando sobre todo la capacidad de ver al paciente en buenas condiciones y no mutilándolo como en las fotos de ayer. ¿Sí? Síguele. Muy bien. También se puede utilizar en los cuidados paliativos, esto para calmar el dolor y otros síntomas que puedan alterar la calidad de vida de los pacientes. Y también se puede utilizar en el cuidado de algunas lesiones benignas. Por ejemplo, en los procesos proliferativos no malignos que no tienen tendencia a metastatizar, pero que ya sea que tienen una tendencia a recidivar o ya sea por su localización o su desarrollo, los vuelve inoperables. Y también se puede utilizar cuando la intervención no se haya podido hacer de forma radical. Y en estos casos, pues se utiliza como un complemento a la cirugía. Y también, bueno, darle aquí sí. La radioterapia se puede aplicar de diferentes formas. La más utilizada es la teleterapia, es la forma de radioterapia externa y esta va a consistir en que se aplica la radiación desde afuera del paciente mediante una máquina que produce la irradiación. Otra forma es colocar las fuentes de radiación directamente en el tumor, como es la braquiterapia. Y también la radiación se puede administrar mediante moléculas que están cargadas con isótopos radioactivos y estos se fijan al tejido tumoral y lo dañan de forma selectiva. Un poco acerca de aspectos históricos acerca de la generación de la radiación. Dale, que sí. Vamos a ver que la teleterapia pues ha tenido evolución con el tiempo. Al principio se fabricaban equipos de rayos X que eran de baja energía, que se le conocía como equipos de ortovoltaje, y estos tenían una baja penetración en los tejidos. Y después se fueron fabricando equipos que eran de más alta energía, como son las bombas de cobalto. Estos utilizan el radioisótopo cobalto 60 que producía rayos gamma. Y tuvo un gran auge esta bomba de cobalto porque pues era mecánicamente sencilla y era barata. Pero en la actualidad se ha reemplazado por
máquinas que son más precisas, que son muy superiores en energía, como son los aceleradores lineales, y estos pueden tener múltiples energías de rayos X, utilizan haces de electrones y tienen muy buena precisión mecánica. Esto les permite que se deposite la energía en donde se necesite. Un poco acerca de cómo funciona. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, otra vez. Ajá. Sí. Sí, que utilizaba, o sea, que tenía más precisión mecánica para que se ¿Qué? pudiera depositar la energía en donde se necesite y que se minimice ¿Qué? en ¿Qué? tejidos ¿Qué? sanos. ¿O a qué se refiere, doctor? ¿Qué? O sea, ¿estás hablando de qué? ¿Que yo doy De los radiactivo aceleradores o de lineales. qué? Acelerador lineal. Acelerador lineal no le das nada al paciente. Lo único que tienes que hacer es para meterlo un acelerador lineal, le pones lo planeas mediante una PET TAC, y todos los estudios que tienes al paciente los metes en la computadora y ellos planean al paciente y en base a eso te le dan por 1, 2 o 3 campos, ¿sí? Pero en base a la planeación que se hizo en base al PET y al TAC, ¿sí? Pero sin darle ningún medio de contraste al paciente, ¿sí? Síguele. Muy bien. Ajá. Y, ajá, dale la que sigue, por favor. Ok, ¿cómo va a funcionar el acelerador lineal? Este va a ser a partir de unas de electrones, como lo vemos en la imagen de arriba. Es unas de electrones que impacta contra un blanco de tungsteno, aquí está representado, y libera energía en forma de fotones, que son los rayos X. Estos rayos X se van a dirigir por un sistema de colimación, y este sistema de colimación deja una ventana que es de apertura variable y esto nos permite la salida de las de radiación. Y esta forma de la ventana se va a modificar para que se adopten formas irregulares mediante un colimador multilaminar. Este colimador multilaminar lo que hace es que desliza hojas de lámina delgadas. Dale la imagen que sigue. Y esto se genera con precisión la forma de ventana que se requiere. Entonces, en sí, lo que hace el colimador multilaminar es que se va a adaptar para crear un haz de radiación con la forma del tumor. Y también va a tener un mecanismo de control de calidad que nos va a medir la dosis que se produce, las características del haz, como es su simetría, planicidad, y esto nos permite que se entregue una radiación pues más segura. Y también se ha agregado este acelerador lineal sistemas de radiografías digitales y nos ayudan a que se pueda alinear el blanco o que se corrija la posición de la mesa en caso de que sea necesario. ¿Sí? ¿Va a proseguir mi compañera? Sí, seguiríamos con los aspectos radiológicos de la radioterapia. Bueno, vamos a hablar de la ventana terapéutica. La ventana terapéutica va a ser aquella respuesta a la injuria causada por la radiación y esta va a ser diferente para los distintos tejidos. ¿A qué me refiero? Las células tumorales se van a comportar de una manera diferente a las células de los tejidos normales. Las células tumorales van a tener un crecimiento mayor, más rápido, a diferencia de los tejidos normales, y esto nos va a causar curvas de respuesta a la radiación. Como vemos aquí en la imagen, tenemos la probabilidad de efecto y la dosis. Y en una línea roja vemos el control tumoral y en la verde las complicaciones. Esto va a depender del tipo de tejido tumoral del que estemos hablando y del tejido sano.
Por ejemplo, aquí vemos que hay un mayor espacio entre el control tumoral y las complicaciones. Y entre mayor sea ese espacio, va a haber un mejor control tumoral y va a evitar las complicaciones, o sea, va a haber menos daño al tejido sano. Y si se De van acuerdo. entrecruzando estas pequeñas curvas, el control tumoral va a ser menor y va a haber más daño a los tejidos sanos. Y este tipo de curvas van a ser diferentes dependiendo de qué tejido sano del que estemos hablando y qué tipo de tejido tumoral sea. ¿Puedo empezar? Ajá. Ahora, hablando de las dosis y el fraccionamiento de las dosis de radiación, bueno, nosotros vamos a medir las dosis de radiación en Gray. Como vemos aquí en la imagen, nos dice la dosis es la cantidad de energía absorbida y esta se va a medir en Grays. Va a corresponder a la cantidad de energía absorbida por tejido y su unidad va a ser joules por kilogramo. Y como podemos ver en la imagen, viene muy bien ilustrado el ejemplo en donde nos pone que el granizo va a representar la radiación total. La actividad de la radiación va a ser la cantidad del granizo que está cayendo y esto se va a medir en becquerel. Y como vemos aquí, que es lo importante, la dosis va a ser la cantidad que está absorbiendo esta persona. Entonces la dosis absorbida va a ser el número de granizos que van a impactar en el cuerpo y la dosis efectiva, que esta se va a medir en sieverts, va a ser el daño que va a ser producida a la persona en función al número y tamaño de los granizos que van a impactar al cuerpo. ¿Sí? ¿Podrías pasar a la siguiente? Entonces, hablando ya sobre las fracciones de la radiación, la muerte celular causada por la radiación va a tener una relación que no va a ser lineal con el tamaño de la fracción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros aplicamos la radiación con pocas fracciones, es decir, dosis, la misma dosis, pero en fracciones grandes, va a tener una mayor muerte celular. Si en relación a si lo damos con muchas fracciones, o sea, las dosis se van a dar en fracciones pequeñas. O sea, es la misma dosis, aquí lo único que cambia es que lo estamos dando ya sea en fracciones grandes o en fracciones pequeñas. Si lo damos en una fracción grande va a haber mayor muerte celular, Pero también hay más daño. ajá, así es, vamos a dar más daño al tejido sano. Entonces, por eso se va a preferir dar la misma dosis, pero en fracciones pequeñas. ¿Por qué? Porque va a proteger más al tejido sano que al tumoral, va a aumentar la ventana terapéutica, puede haber mayor muerte celular tumoral y protección al tejido sano. Vamos a buscar un equilibrio. Por ejemplo, se dan dosis fraccionadas, a veces se dan 3 veces en un mismo día. Son muy buenas, pero sin embargo conllevan a que el paciente esté internado para que puedan pasar al departamento de radioterapia 3 veces en el transcurso de un día, porque tomen en cuenta que los departamentos de radioterapia nada más, ¿por qué? No me lo pregunten, porque no, nunca he sabido por qué, pero trabajan de 8 de la mañana a máximo 8 de la noche. No trabajan en la noche y no trabajan sábados ni domingos. Muy bien. Bueno, ahora pasaremos al flujo del tratamiento con radiación. Aquí podemos ver un pequeño flujograma de la radioterapia y lo vamos a abordar paso a paso. Empezando con la consulta, que es la decisión terapéutica. ¿Podrías dar la siguiente para que se muestre? Ajá. Aquí, en la consulta, se va a revisar el diagnóstico y la etapificación de la enfermedad.
Aquí es donde se van a determinar si el paciente va a necesitar exámenes adicionales y se va a diseñar el curso del tratamiento, si solamente se va a usar radio o también se va a usar quimio o una cirugía. Esta va a ser la primera etapa. La segunda etapa, que va a ser la simulación, pasando a esta, aquí se menciona que se debe de inmovilizar al paciente para poder permitir que se dé una reproducción a lo largo de todo el tratamiento para poder optimizar el acceso de los haces de radiación a la localización anatómica determinada. Es muy importante que el paciente no se deba de mover y esto se va a hacer mediante el TAC simulador, que es en la figura 8 que vemos aquí. Y esta inmovilización se va a generar con una máscara de plástico termolábil, como vemos en la imagen de arriba. Entonces, una vez que ya esté posicionado el paciente inmovilizado, se van a tomar las imágenes con el TAC simulador y se va a marcar al paciente para poder alinearlo en la máquina de tratamiento. Esto es muy importante para hacer que los haces de radiación vayan al lugar que nosotros queremos. Muy bien. Siguiendo este flujo, el tercer paso es la planificación. Una vez que nosotros ya tuvimos la consulta con el paciente y ya tuvimos la simulación que nos acaba de comentar mi compañera Paola, ahora es preciso la planificación de la dosis de radioterapia y bueno, de todo, del proceso como tal. Para lo cual, el primer paso es definir los volúmenes de tratamiento. Aquí entran conceptos en los cuales nosotros vamos a tener que identificar el blanco, como lo vamos a ver en este momento, a continuación. Después vamos a tener que diseñar y calcular el tratamiento, esto obviamente individualizado a cada paciente y a cada tipo de tumor, a los que son radiables. Y tres, por último, el sistema de registro y verificación, pues para obtener los datos y después poderlos interpretar. Entonces, definiendo los volúmenes de tratamiento, aquí, como lo decía la doctora hace unos momentos, la innovación de los múltiples sistemas de imagen como es la TAC, la resonancia y el PET, y pues como lo saben en la simulación, la TAC, esto me va a ayudar a delimitar el tejido tumoral y separarlo del tejido sano. A este concepto se le llama volumen blanco, que es cuál es el tejido que yo voy a radiar. Esto buscando la menor cantidad de injuria hacia los tejidos aledaños. Como lo vamos a ver a continuación, ya, bueno, hay algunos tipos de radioterapia externa que las vamos a ver ahorita y cada vez que han surgido los nuevos, se busca todavía eso, poner una mayor cantidad de dosis y teniendo menos daño en los tejidos aledaños. Entonces, bueno, sí, así es. ¿Manda, doctora? No, no les oí. Bueno, a ver, comentaba que lo que se busca al delimitar el tejido tumoral es separarlo de su tejido que está normal, perilesional. Mira, Que para eso... ahí lo que hacen es pintar, los tatúan con violeta de genciana o los tatúan con azul patente o con azul de metileno, pero los tatúan. Y luego para que la dosis llegue exactamente al mismo lugar en todos los días que van a recibir la radioterapia. Otra cosa que hacen también, ¿se acuerdan de esa cosa que es de foam, el foam blanco? El foam blanco hacen lo que se llama un molde exactamente del paciente. Y también, por ejemplo, en caso de los señores gordos que tengan que radiar, por ejemplo, para vejiga o para ganglios inguinales, lo que hacen es una especie de faja para que la panza siempre esté igualita, que no esté un día más gordo y otro día más flaco, o que se caiga para un lado o para otro, sino que la radiación siempre sea en el mismo lugar. Entonces, ponen pues, simuladores ahí para que sea más o menos igual la imagen. Lo mismo, por ejemplo, si te están radiando mama, te pueden poner un protector. En mama lo más problemático sería lo que es
lo que es la articulación del hombro. Entonces te van a poner una protección de plomo en donde está la articulación del hombro, porque ahí definitivamente no hay tantas adenopatías como pudiera haber en otro lugar. Y sí, con la dosis que le ponen para mama, lo licuaría la articulación. Síguele. Sí, así es. Y con esto también vamos a buscar definir la extensión subclínica del tumor. ¿Qué es la extensión subclínica del tumor? Es aquello que no se puede detectar por imágenes, pero que puede estar tomado por el tumor. Para esto se va a necesitar el criterio clínico tanto del oncólogo como del radiooncólogo, y esto se va a correlacionar siempre con las imágenes y con el resultado anatomopatológico, con el tipo de tumor, y obviamente por criterio y por experiencia de los médicos, pues se va a lograr definir esta extensión subclínica del tumor. También hay que tomar en cuenta las vías de diseminación basadas en localización y su tipo histológico, esto dependiendo de cada variante de tumor. Y pues sabemos que actualmente las innovaciones en las técnicas de imagen, la resonancia magnética nos ayuda a la delimitación de tumores del sistema nervioso central, cabeza y cuello, próstata y partes blandas. Recordemos que la resonancia es para partes blandas, más que nada. Y el PET con TAC define áreas que requieren mayor dosis de las que se deben proteger, que es el fin de la radioterapia, pues con sus nuevos advenimientos. Para el segundo paso, que es diseño y cálculo del tratamiento, tenemos que definir lo que previamente dijimos, volumen de tratamiento y órganos de riesgo a proteger. Como dijo la doctora, si es mama, pues tenemos que proteger la articulación glenohumeral, la articulación del hombro. Calcular la dosis total y su fraccionamiento, también ya mencionaba un ejemplo la doctora, y el límite de dosis a órganos de riesgo. Después vamos a obtener el informe para el procedimiento como tal, que va a tener que constar de posición, dirección, cantidad de energía, proporción de dosis para los haces. Y aquí podemos observar en este ejemplo la distribución de dosis en esta mama, cómo está perfectamente bien delimitada hacia qué parte se va a radiar. Esto mediante TAC. Ahora, les comentaba que existen modalidades de radioterapia. La más básica, que es la 2D, que esta funciona con campos opuestos a dosis baja y que tiene una cantidad de radiación menor. Esta tiene efectos menos severos y esta actualmente se utiliza solamente para fines paliativos y no como curativos. La radioterapia conformacional, que se llama 3D, esta es un poco más efectiva porque limita la dosis al tejido blanco, permite una mayor administración de dosis, y esta, al contrario de la anterior, sí tiene fines curativos, no paliativos como la 2D. Y la IMRT, que sus siglas son radioterapia intensidad modulada, su principio es que va escalando dosis porque son diferentes cantidades de diferentes haces con diferente cantidad de energía, y me va a permitir aumentar la dosis al tejido blanco y proteger los tejidos sanos. Sin embargo, pues incluso actualmente hay todavía nuevas generaciones de modalidad de radioterapia como la 4D. Y hablando de sistemas de registro y verificación, hay muchos software que nos van a permitir concentrar la información. Por ejemplo, este que encontré, no sé si es muy común, pero es AOT. Incluso hay empresas que se dedican únicamente a eso, a vender los software para llevar los sistemas de registro y verificación. Entonces, es básicamente un sistema computarizado que registra la información desde la simulación y todos los pasos de la planificación hasta los resultados, y permite revisar los parámetros con los que se hizo cada aplicación de radiación. Es, pues ahora sí que algo muy específico del radiooncólogo, ¿verdad? Pasando al tratamiento como tal, ya es el fin de todo lo que hemos estado hablando. El paciente debe estar posicionado en la mesa. Recordemos que ya hubo una simulación, ya están los artefactos que se pudieron, o los moldes que se pudieron haber hecho para el paciente. Y si hubiese algún error, se corrige en ese momento, de ser necesario, pero pues no debe ocurrir porque pues ya hubo una simulación. Y pues ha surgido una modalidad que se llama radioterapia guiada por imágenes, que es precisamente esto, que nos permite
estar seguros de que estamos radiando el tejido dañado, el tejido que necesitas. Ajá. Y que no es otra cosa. Así ¿sí? es. Y obviamente la simulación, pues por ejemplo, el mama ya me permitió proteger el hombro, ¿verdad? Ajá. Y por último, muy importante, y probablemente es lo que como médicos generales nos va a tocar ver a un paciente oncológico, no por causas oncológicas, sino pues por alguna otra cosa, nos va a tocar, no tanto el control durante y después de la radioterapia, sino pues la relación que tiene con esto. Pero para esto hay que tener, el oncólogo como tal debe tener que estar evaluando a su paciente durante todo el procedimiento de la radioterapia y verificar el tratamiento. Con esto ver si fue efectiva o no. Y aquí es donde entra la parte de saber cómo dar malas noticias, que ya estuvimos practicando demasiado. Hay que determinar, diagnosticar. Perdóname, por ese comentario de demasiado, espero que seas lo mejor en dar malas noticias. Espero. Doctora, ¿sí? pero no lo decía en No, está perfecto. mala intención. Síguele. Sí, y pues con esto diagnosticar y tratar sus efectos adversos y por último evaluar los resultados. Y ya con esto pasaríamos a efectos adversos de la radiación. Muy bien. Continuando entonces con efectos adversos de la radiación. Ay, una disculpa, es que se escucha mucho ruido. Bueno, ahora sí, continuando con eso, vamos a tener que, los efectos adversos en los órganos sanos van a depender, pues, del órgano y de la cantidad de volumen irradiado, de la dosis total, de la dosis fracción diaria y del tiempo transcurrido entre las fracciones. O sea, todos estos factores, pues, son los que ya hemos estado evaluando durante la presentación, ¿verdad? Y lo que vamos a tener aquí es que estos efectos van a ocurrir solo en la zona del cuerpo que ha recibido la irradiación. Y bueno, también cabe mencionar que la tolerancia a la radiación pues va a ser propia para cada persona, dependiendo de los mecanismos de reparación del daño, como ya comentaba también mi compañera Paola. Y a su vez, algo que es importante considerar es que el tratamiento debe de balancear lo que es el control del cáncer con el daño a los tejidos sanos. Ajá. Entonces, si continuamos, por favor. Vamos a tener que, para facilitar el análisis de lo que es el daño producido por la radiación, los órganos se pueden agrupar en 3 tipos. Primero, los órganos con estructuras en paralelo o estructuras paralelas, que aquí, pues estos órganos van a tener múltiples unidades funcionales iguales y en estos casos, pues si una parte es dañada, el resto, a partir de lo que es la reserva funcional, pues va a ser capaz de mantener la función del órgano como tal. En estos casos, los efectos tardíos de los órganos en paralelo pues van a ser dependientes de la proporción del volumen del órgano irradiado y como ejemplo de este tipo de órganos pues podríamos mencionar el hígado y el riñón. Otro grupo que vamos a tener aquí pues van a corresponder a los órganos en serie, que aquí en estos casos cada unidad funcional pues va a ser crítica para su función como tal. Y en estos casos los efectos tardíos pues van a ser dependientes de la dosis máxima en cada segmento y aquí en estas situaciones, si se sobrepasa esta dosis máxima, pues se puede interrumpir su función como tal. Y los ejemplos a mencionar aquí pues podrían ser la médula espinal y el intestino. Y ya los órganos mixtos que corresponderían al último grupo, pues vamos a tener que este tipo de órganos van a presentar ambos componentes de los ya descritos en los grupos anteriores. Y un ejemplo clásico de este tipo de órganos pues correspondería al cerebro. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Ahora, vamos a observar que los efectos de la radiación pues pueden ocurrir durante el tratamiento o inmediatamente después, considerándose pues efectos agudos, o pueden aparecer dentro de meses o años después, y a esto pues ya se le va a considerar como efectos tardíos. En estos casos, pues los efectos agudos van a aparecer por lo general sin dejar secuelas y los efectos tardíos ya van a ser permanentes.
Y lo que les venimos presentando aquí, pues son dos tablas que nos van a enlistar los efectos adversos más comunes de acuerdo a su aparición. O sea, en la tabla número 1, pues tenemos a los efectos agudos y en la tabla número 2 a los efectos tardíos. Y se las estoy presentando así generalmente porque a continuación pues va a ser lo que vamos a comentar, ¿verdad? Un poquito ya más extenso. Entonces, continuando con los efectos adversos más comunes, de primera instancia, pues vamos a tener aquellos que vamos a poder observar en la piel. En estos casos tenemos que el uso de aceleradores lineales de alta energía pues ha disminuido considerablemente lo que es la irradiación de la piel, y esto nos ha evitado de cierta manera pues la presencia de gran número de efectos adversos. Ahora, en los casos en los que la irradiación debe de ser superficial, pues los efectos agudos más frecuentes van a corresponder al eritema, que puede evolucionar a lo que ya sería la hiperpigmentación, y en los casos en que la dosis recibida es todavía más alta, pues se puede llegar a producir descamación y luego ulceración. Y bueno, en estos casos, pues vamos a observar que la piel se va a regenerar, como vemos que son efectos adversos agudos, la piel pues se va a regenerar dentro de 1 a 4 semanas, y lo que se puede implementar pues son curaciones con suero fisiológico, cubriéndolas con crema humectante, ¿verdad? Si damos la siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante, ahorita que dijiste lo de cubriéndolas con crema humectante, es muy importante, hay cremas específicas para los pacientes con radioterapia, RadioCare, es importante, pero no se ponen inmediatamente antes de la radio, se ponen cuando ya terminaron la radio. Otra cosa importante, no se puede poner ningún emoliente que tenga olor, ni nada que lo pueda irritar. Tomen en cuenta que son zonas sumamente dañadas. Eso es básico, que ustedes lo valoren y vean cómo quedan las pacientes. Si ustedes pueden ver, las pacientes a veces se necrosa el tejido. La mayoría de las veces se recupera, pero en algunos casos, por ejemplo, como el que tienes tú ahí, está en chino que se recupere. ¿Sí? La que sigue. Se recupera el del cuello y se recupera el otro, pero el del cráneo que tienes que ya se necrosó está difícil. Síguele. Y bueno, comentando también los efectos adversos tardíos, pues estos ya van a corresponder a fibrosis, acartonamiento de la piel y también del tejido celular subcutáneo, la presencia de resequedad, hiperpigmentación y también telangiectasias, y pues también en ciertos casos la necrosis como tal, ¿verdad? Continuando ahora con los efectos adversos del sistema nervioso, si podemos continuar, vamos a tener que, bueno, la irradiación del cerebro puede generar aumento de la presión intracraneana por edema cerebral. Ahora, habitualmente puede ser que ya esté presente este edema cerebral, pues causado por la lesión tumoral como tal, ¿verdad? Sin embargo, pues en estos casos vamos a observar que el edema cerebral pues nos va a producir cefalea, y ya si es profuso, pues también se puede presentar náuseas, vómitos, y se puede acompañar de somnolencia, también de déficits neurocognitivos, ya sean motores o sensoriales. Y bueno, en estos casos pues se va a tratar con corticosteroides que se van a dosificar a partir de la intensidad de estos síntomas. Y bueno, continuando, bueno, ahí en esa misma diapositiva vamos a observar que los efectos adversos tardíos de la irradiación a todo el cerebro van a corresponder pues principalmente a las alteraciones neurocognitivas, que estas van a ser más intensas en los pacientes pediátricos, inclusive llegando a producir pues cierto retardo mental. Ahora, se les pide a los pacientes que no tomen decisiones importantes después de radiación de cerebro o de área facial, porque sí disminuye definitivamente. La mayoría de las veces se recupera, pero definitivamente o sea, en ese momento
No, en ese momento no está nada bien. Sí. Ujú. Continuando con la irradiación focal a dosis altas, vamos a observar que se puede llegar a producir necrosis con proliferación vascular anormal, que pues se va a manifestar a manera de edema cerebral intenso y a su vez pues también se va a tratar con corticosteroides, antiangiogénicos y eventualmente pues también se puede llegar a implementar cirugía que pues va a remover el foco de necrosis. Uh-huh. Continuando con los efectos adversos tardíos de lo que vendría siendo la irradiación de la médula espinal, vamos a observar que estos pueden ser transitorios o irreversibles y como ya les venía mencionando, pues van a depender que de la dosis total, que el tamaño de la dosis fracción y también pues del largo de la médula irradiada. Aquí lo que vamos a tener es que la afectación o la alteración más frecuente va a corresponder a la mielopatía transitoria y esta va a estar representada por el signo de Lermite, no sé si se pronuncia de esa manera, pero aquí lo que vamos a observar es que este tipo de mielopatía pues va a ocurrir de 2 a 4 meses después del tratamiento y va a consistir en la sensación de un shock eléctrico a lo largo de la columna irradiada hasta las piernas y bueno, puede ser desencadenado principalmente por la flexión de la cabeza, como lo tenemos ahí representado en la imagen. Aquí en estos casos vamos a observar que las molestias van a pasar de forma espontánea y se piensa que este efecto pues va a ser ocasionado debido a un proceso de desmielinización principalmente. Y bueno, ya hablando con respecto a la lesión quieras o no, el núcleo CPM, que quieras o no, disminuye un poco la molestia. Claro que esto lo único que lo quita es el tiempo y en algunas veces no lo quita. Y bueno, continuando con la lesión permanente de la médula, pues vamos a observar que esta va a ser muy poco frecuente y en estos casos, pues las molestias van a iniciar de los 9 a los 15 meses después del tratamiento y se van a manifestar a partir de la aparición de parestesias y alteraciones sensoriales que van a progresar hasta producir inclusive parálisis distal al sitio de la lesión. Y ahora vamos a continuar con cabeza y cuello, donde el efecto agudo más frecuente en esta región va a ser la mucositis. Esta se va a dar por la pérdida de las células de la capa basal de la mucosa oral, que pueden provocar desde un eritema hasta úlceras dolorosas que aparecen de 2 a 3 semanas después de iniciar la radioterapia. Entonces es posible que estas lesiones se sobreinfecten, que la mayoría de los casos va a ser por cándida, y lo más importante es que van a generar tanto dolor que va a dificultar la alimentación, incluso puede ser que el paciente pueda necesitar de alimentación enteral. Asimismo, vamos a tener una depresión de las papilas gustativas que clínicamente se van a manifestar por la pérdida en el sabor de los alimentos, que se le va a conocer como augestia. Y a nivel de las glándulas salivales, que van a ser muy sensibles a la radiación, va a haber una disminución en la producción de la saliva, en la cual el paciente va a referir la saliva como densa, pegajosa y viscosa, lo que va a dificultar la alimentación. También podemos tener una dificultad a la deglución por inflamación del músculo constrictor de la faringe, así como una disfonía por irradiación a la laringe. En cuanto a los efectos adversos tardíos, vamos a encontrar el más importante, que es la xerostomía, que va a ser esta sequedad bucal, la cual al momento que ya no tenemos saliva, entonces se va a perder esta protección que tenía con los dientes, hacia los dientes, entonces va a ser más fácil que se desarrolle caries dentales, que pueden complicarse hasta dar una osteonecrosis mandibular. Por lo que otra cosa importante, doctora, nosotros generalmente lo que hacemos es mandarlos antes con el dentista, porque ve nomás, por ejemplo, esa que estás presentando está regia para lo que nosotros vemos, ¿sí? Sí. Nosotros vemos que tienen adoncia, que tienen puros raigones, porque esos probablemente fueron los que le causaron el inicio del cáncer de boca, ¿sí? Y quieras o no, si es de cabeza y cuello, por algún lado, alguno de los campos le va a llegar en orofaringe. Síguele.
Sí, entonces nosotros debemos de recomendar el cepillado con pasta fluorada después de cada comida, así como también utilizar enjuagues antisépticos, como sería la clorexidina, pero como dice la doctora, puedes mandarlos con los dentistas. Entonces, también podemos tener fibrosis del músculo constrictor de la faringe, que este va a alterar la deglución también, y podemos encontrar linfedema, que este ya va a requerir drenaje. También otro punto importante aquí en cuello es que puede haber disfunción tiroidea. Si irradiamos esta parte baja del cuello, que va a aparecer entre 1 y 2 años después de la radioterapia y va a ser más frecuente en caso de que se asocie a cirugía. Gracias a la siguiente, por favor. En cuanto al tórax, el efecto adverso más común agudo va a ser la neumonitis, que esto se va a manifestar por tos seca, fiebre, dolor torácico y dificultad respiratorio. Y al momento de nosotros hacer una radiografía de tórax, nos va a mostrar esta neumonitis sin que exista otra causa que lo explique. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar infiltrados difusos en el sitio de radiación, donde en esta imagen que estamos observando hay un aumento de la densidad de las zonas periliares, así como también de los lóbulos superiores, que van a tener como forma de nódulos o vamos a encontrar el signo de alas de mariposa. Entonces el tratamiento en la neumonitis aguda va a ser los corticoides en dosis altas y que se tienen que ir disminuyendo gradualmente. Y en forma crónica ya podemos encontrar una fibrosis pulmonar, la cual vamos a poder ver como una alteración en las pruebas funcionales del pulmón. En cuanto al esófago, en forma aguda vamos a tener disfagia y sensación de obstrucción al ingerir alimentos, que aquí lo vamos a tratar dándole alimentos blandos con trozos pequeños o en papillas, así como también podemos dar analgésicos para que la alimentación del paciente se pueda dar mejor. Perfecto. Y en cuanto a los efectos adversos tardíos, ya va a haber una alteración de la motilidad y la disminución del calibre esofágico por fibrosis, donde en este caso ya tendríamos que utilizar dilataciones endoscópicas periódicas para así recuperar el lumen esofágico. Y le das a la siguiente, por favor. Y en cuanto al abdomen y pelvis, vamos a encontrar que los órganos más vulnerables en la radiación de la cavidad abdominal son el intestino y el colon, donde en una fase aguda vamos a tener que va a haber un aumento de la frecuencia y la disminución de la consistencia de las deposiciones, que nos está hablando de una diarrea. En caso de que nosotros irradiemos al estómago, va a producirse náuseas que se van a acompañar de vómitos. Entonces, estos van a iniciar 1 hora después de la radiación, por lo que nosotros debemos de prevenir estos síntomas con profilaxis antiemética, que generalmente se utiliza ondansetron. Y en la vejiga podemos encontrar una cistitis que nos va a dar síntomas como urgencia para orinar, disuria, hematuria. Y en cuanto a los efectos tardíos, pues en el tubo digestivo vamos a encontrar que esta diarrea se puede hacer crónica, podemos tener dolor abdominal, una pérdida de peso, sangrado del tubo digestivo, así como una obstrucción intestinal. Otra cosa, doctora, durante todo este tiempo, lo que tú llamas como dieta astringente es prácticamente ¿qué te diré? Una cuestión de tipo tortura. Les quitan las leches, es más, les quitan todo lo que fermente. No pueden comer leche, no pueden comer carne, no pueden comer brócoli, coliflor, pan, o sea, bajan porque bajan los pobrecitos, definitivamente. Échalo eso, aparte las diarreas, ¿sí? Todo les sabe a nada, ¿sí? Entonces, ese tipo de pacientes tienes que estarlos muy de acuerdo con el nutriólogo para que nos le dé un apoyo importante, ¿sí? Sí. Síguele. Y en cuanto al efecto adverso tardío en la pelvis, el más importante va a ser la infertilidad, que esta se va a dar en aquellas personas en edad reproductiva expuestas a esta radioterapia, donde en caso de que sean hombres se necesitan una dosis mayor de 4 Gray para que exista una afectación en esta espermatogénesis, así como también puede haber impotencia sexual. Y en el caso de las mujeres se necesita una dosis mayor de 20 Gray, que va a provocar la pérdida de la función gonadal, incluso puede existir una menopausia precoz.
Pero generalmente lo que se les hace, se les da Soladex. Si es un factible, se les da Soladex para tener todos sus óvulos en reposo y que pueda posteriormente tener algo de fertilidad en el caso que se permita, no mama. Pero y los hombres se les sugiere que guarden el esperma. Muy bien. Nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Bye, doctora.